Hola chicos de primero medio, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a la clase de biología. Esta vez no es un trabajo interdisciplinario, es biología solita. Recuerda mandar tu guión para que nosotras podamos revisarlo y de esa forma tú puedas grabar con mayor seguridad. Recuerda que es una actividad evaluada formativamente que va a incidir, ¿cierto?, en tu promedio final. En la clase de hoy vamos a retomar un poquito lo que quedamos de biología. Lo último que vimos es degradación de ecosistema, ¿verdad? Ahora vamos a comentar una palabra súper importante y que ha estado en boca de muchas personas durante este último tiempo. Es cambio climático. Seguimos con el mismo objetivo de aprendizaje. ¿Qué es cambio climático? Aquí tienes una imagen como para poder pensar qué es cambio climático para ti. ¿A qué te suena? ¿A sequía? ¿Te suena mucho calor? De seguro, pero en realidad cambio climático tiene una definición muy específica y que la vamos a ver a continuación. Estarán mucho texto, sí. Este texto ojalá que esté en tu cuaderno súper ordenadito porque es súper importante, fíjense. Esta entidad, que es mundial, que es como algo que traspasa las fronteras de los gobiernos y que es como una organización para combatir el cambio climático, mitigarlo, etc. Todo en relación al cambio climático. Ellos definen el cambio climático como una variación en el estado del clima, ¿ya? Pero que es identificable a través de pruebas, a través de la ciencia. ¿Ya? Las variaciones, ¿cierto? Y que persiste, ojo aquí, largos periodos de tiempo, es decir, no es una variación climática que dura un día, una semana, no, largos periodos de tiempo, generalmente decenios o periodos más largos. Ahora, el cambio climático puede deberse ¿a qué cosa? A procesos internos naturales como forzamientos externos, tales como las modulaciones en ciclos solares. Esto es como cosas que están fuera de la Tierra, ¿ya? También pueden ser erupciones volcánicas o cambios antropógenos, persistentes de la composición en la atmósfera o el uso del suelo. Súper técnico esta parte. Lo importante es que deban comprender de que el cambio climático lo pueden producir los ciclos solares, las erupciones volcánicas o el humano. Aquí lo vamos a anotar. Ciclo solar, erupciones volcánicas, eso dice, créanme, y el hombre, ¿cierto? Antropógenos. Antropógenos quiere decir el hombre, ya antropogénico también. Todo eso va a provocar un cambio climático. De esa forma, un cambio climático, fíjense, puede ser de origen natural, porque el sol nada que ver con nosotros, ¿cierto? Nosotros no podemos manipular el sol. Entonces, si el sol decide cambiar, claramente va a impactar en la Tierra, originando un cambio climático. Tampoco podemos modificar las erupciones volcánicas, o sea, si una erupción volcánica va a ocurrir y nosotros no podemos hacer mucho con eso. Pero lo antropogénico claramente nos involucra a nosotros, ¿ya? Ahora, el cambio climático actual que estamos viviendo se ha descartado que sea de origen solar. Se ha descartado de que sea de origen volcánico y lo único que queda es de origen antropogénico y está súper identificado eso. Hay algunos que dicen que no, que el ciclo solar, pero no. La verdad es que hay mucha evidencia que dice que es de origen humano. El cambio climático se llama cambio climático porque van a cambiar algunos componentes del clima, ¿cierto? ¿Qué componentes del clima? Principalmente, la temperatura atmosférica cambia. La presión atmosférica, también cambian los vientos, la humedad y también las precipitaciones. Cualquiera de estos aspectos, parámetros que cambie, va a incidir, ¿cierto?, en otras cosas, por ejemplo, en sequías, ¿ya? Y esas sequías va a cambiar el suelo. Y esas sequías también va a cambiar la vegetación.
¿ya? Solamente porque hay una menor cantidad de precipitación o menor cantidad de humedad. Los vientos, la misma cosa. Si hay mucho viento puede cambiar el suelo, puede cambiar la dispersión de algunas semillas, puede que una semilla que solamente llegue en una zona específica, como se incrementa el viento, puede alcanzar una mayor dispersión o ocasionando una invasión biológica, no lo sé. También presión atmosférica, esto causa, no sé, que nuestro verano sea muy muy caluroso o que en algunos lugares llueva muchísimo de pronto. Y la temperatura atmosférica, bueno, ahí el calentamiento global y todo el derretimiento de glaciares que ello produce. Ahora, veamos un ejemplo, aquí sirven los hechos. Veamos un ejemplo de variaciones de temperatura. Acá tenemos, bueno, está en inglés, no se preocupen, pero aquí tenemos cambios en la temperatura en el nivel del mar del hemisferio norte, ¿ya? En la cubierta de nieve. Ahora, acá tenemos 0 grados Celsius, significa que no varía, ¿ya? Que no varía o que sube o que baja la temperatura. Cuando estamos para acá, significa que la temperatura bajó en este tiempo. Y si estamos para acá, significa que la temperatura subió en esos grados, ya sea para abajo o para arriba. Veamos. Acá tenemos 1850. La temperatura bajó un poquito, ¿cierto? Esta es la temperatura global. Y a medida que van pasando los años, 1900, 1950, 2000, ya este artículo es bastante viejo, del 2000 tenemos un comportamiento creciente de la temperatura, ¿verdad? Incluso hemos llegado, ¿cierto?, a un cambio de 0,5. 0,5 más. 0,5 parece no ser tanto, ¿ah? Pero a nivel global 0,5 es mucho. Ocasiona muchas cosas, un cambio, una variación de temperatura de 0,5 grados Celsius. Ahora veamos el promedio del nivel del mar. Si es que hace mucho calor, pensemos, también el nivel del mar aumenta. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué será eso? ¿Por qué el nivel del mar aumenta cuando hace mucho calor en la Tierra? ¿Qué estará aportándole tanta agua al mar? Acá tenemos una respuesta. La cobertura de nieve, ¿cierto? El hemisferio norte. ¿Cuánto hielo tenemos? Si tenemos mucho hielo, ¿ya? Y se aumenta la temperatura, evidentemente ese hielo se va a derretir. Ese glaciar se va a derretir, los polos se van a derretir. De esa forma, todo el agua que está contenida en el glaciar va a pasar al nivel del agua. Se fijan acá, que acá tenemos un descenso en la cantidad de hielo en comparación, ¿cierto?, a otros años. Por ejemplo, aquí, bueno, no tenemos más información, pero en 1950 tenemos esa cantidad de cobertura de hielo, mientras que en el 2000 ya ha bajado bastante. Y eso provoca un incremento en el nivel del mar. Por eso hay algunas ciudades en el mundo que ya están destinadas a desaparecer. Ya está calculado de que esas ciudades van a desaparecer. Y luego todas esas personas que vivían en ese lugar van a tener que trasladarse. Y de esa forma van a aparecer los refugiados climáticos, personas que deben dejar su hogar porque ya no es posible vivir en esa zona. Veamos qué pasa con el agua. Acá tenemos un ejemplo más cercano. Dice, porcentaje de agua cubierta según la capacidad en cada ecosistema. Miren, quiero que veamos la laguna del Laja. Aquí, fíjense, ¿cómo podemos explicar este gráfico? Imaginemos que la laguna del Laja tiene esta forma, ¿cierto? Ahí. Cuando está hasta aquí, cuando está llenito, es el 100%. Ahí tenemos el 100% de agua que corresponde a todo este círculo. Pero este gráfico nos dice que la laguna del Laja solamente tiene un 22% de agua. Es decir, a ver, vamos a moverlo un poquito a ver cómo nos quedaría. Ups. Aquí está el 100, aquí está el 50, aquí. Entonces, el Laja, la laguna del Laja, tiene solamente un 22% cubierto. ¿Y el resto dónde está?
¿Dónde está? ¿Dónde está esta parte? Ya no hay precipitaciones, no llueve. Y eso pasa en la mayoría de los ecosistemas acuáticos que vemos. Fíjense, Colbún, por ejemplo, el yeso, Ralco está un poquito mejor, tiene el 75%, pero igual no tiene el 100% cubierto. Santa Juana se ve bastante bien. Pero fíjense, acá Peñuelas, miren. Peñuelas, me parece mucho que es un río. Solamente el 2% del caudal normal. La laguna, al parecer, está cubierta completamente. Pero todos los demás, la gran mayoría, tienen un déficit. Es decir, les falta, ¿cierto?, esta cantidad de agua que poseían antes. Ahora, pregunto, ¿cuáles son las causas del cambio climático? Vamos a escribir esto. Cambio climático. Aquí hay que tener en cuenta la causa y el efecto. El cambio climático es producido por algo. La causa, ¿cierto? Algo causa el cambio climático. Pero a su vez el cambio climático produce otras cosas. Y esos son los efectos. ¿Ya? Entonces yo le estoy preguntando por las causas. ¿Qué causa el cambio climático? ¿Ya? Y los efectos, bueno, los podemos ver después. Un efecto, por ejemplo, es esto. Otro ejemplo es esto. Y así hay muchos. Entonces, busca 2 ejemplos de efectos del cambio climático en Chile y explícalo. Esa va a ser la tarea de esta semana. A mí, por lo general, me cuesta mucho hablar de este tema porque hay mucha información. Yo vi durante mucho tiempo el cambio climático y hay muchas cosas que me gustaría contarles y esta clase de verdad lo resume mucho. Esto es una pincelada. Entonces, la idea es que ustedes puedan investigar otro ejemplo. Hay muchos en Chile, hay unos que están directamente relacionados con el cambio climático, hay otros que hay como unir los puntos para darse cuenta de que es cambio climático también, ¿ya? Pero lo importante es que sean solo 2 ejemplos y que los deben explicar, ¿vale? Me los pueden subir a Classroom o bien enviarme un correo con su nombre y curso. Un abrazo desde la distancia, se cuidan mucho y los veo pronto. Chao, chao.